David Cano, socio director de Analistas Financieros Internacionales. David, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis viendo el panorama? ¿Cómo estáis viendo la situación económica general? Bueno, lo que es la pura economía, la verdad es que los datos macro no son malos dentro de este contexto de debilidad. Es verdad que estamos asistiendo a una ligera recaída del ciclo, pero no es tan grave a tenor de lo que sí que está pasando con la pandemia. Esa tercera ola del coronavirus, que está siendo bien intensa, tiene un impacto negativo sobre la economía, pero proporcionalmente menor a lo que pasó en las anteriores dos olas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues evidentemente una nota de cautela sobre el ciclo económico, pero no impide pensar que el escenario para este 2021 tiene que ser el de la expansión, el de la recuperación económica. Y de nuevo eso es lo que se fijan los mercados financieros y especialmente la bolsa, que no se fija tanto en los indicadores macro de los próximos 2 o 3 meses, sino en el conjunto del año y sobre todo en el 2022. Y como digo, ahí la idea es, bueno, pues pensar que esto del coronavirus tiene que acabar tarde o temprano y que la economía tiene que volver a su normalidad, y es lo que ha insuflado pues cierta capacidad de recuperación en las bolsas, que han tenido un arranque del año relativamente favorable y sobre todo aupados por los componentes más cíclicos, por los sectores, los estilos que se habían quedado más rezagados en la subida anterior. ¿Qué claves vamos a tener que ver en este 2021 para los mercados, para el inversor que ahora mismo está, dejando atrás ya el término VUCA como algo que parece una broma, ¿no? Al lado de lo que estamos viviendo? ¿Qué claves van a tener que mirar para no quedarse por el camino los inversores, ¿no? Muy bien, pues mira, voy a utilizar otro acrónimo que es TINA, T-I-N-A, There is no alternative, que es un poco lo que está diciendo para la inversión en renta variable. No hay alternativa a la renta variable. Los tipos de interés siguen en niveles absolutamente bajos. Los bancos centrales nos han dicho que no piensan subir los tipos de interés. Si quieres, ¿qué tendríamos que vigilar? La posibilidad de que la Fed subiera los tipos. El mercado empieza a descontar muy poca probabilidad, apenas un 10% de que la Fed vaya a subir tipos este año. Nosotros lo descartamos absolutamente. Ese sería un factor de riesgo. Pero si ese factor de riesgo no se materializa, los tipos en niveles tan absolutamente reducidos no generan rentabilidad. Y hay que intentar generar rentabilidad en las carteras, sobre todo porque la inflación, aunque fuera muy gradual, va a empezar a normalizarse. Por lo tanto, hay que invertir en renta variable, que tiene que estar soportada por una capacidad de recuperación de los beneficios empresariales. El pasado año los beneficios en el conjunto del MSCI World cayeron un 15%. Este año las expectativas es una recuperación del 22%, y eso tiene que ser el principal factor director de los mercados financieros. La ausencia de subidas de tipos de los bancos centrales, ligero repunte de la inflación y una capacidad buena de recuperación de los beneficios empresariales como los principales argumentos para ir orientando nuestras carteras en mayor medida a la renta variable, una renta variable que debería dar una rentabilidad del orden del 6-7%, ¿no? Este sería el escenario central. Luego, evidentemente, podrán pasar un montón de cosas y luego el año y la volatilidad estar ahí, pero como digo, debería ser un año bueno para la renta variable y un año malo para la renta fija. Nos ha llamado mucho la atención en las últimas horas esa inflación en Argentina, más del 36%, y la vuelta a tiempos pasados, no excesivamente positivos. ¿Es un problema de Argentina o es un problema de Latinoamérica o es un problema de América del Sur o es un proceso de inflación que puede empezar a verse en otros países? Bueno, es un problema de cualquier economía mal dirigida, cualquier economía que cierra la puerta a la inversión extranjera, cualquier economía que pone en riesgo la seguridad jurídica, cualquier economía que no hace las cosas bien. Independientemente de dónde esté geográficamente, si se hacen las cosas muy mal, pues evidentemente salen los capitales, tu moneda se hunde. Eso genera inflación, y esa hiperinflación, desde luego, es la peor de las situaciones. No solo le pasa a Argentina, le pasa, por ejemplo, también a Venezuela, ¿no? Evidentemente, yo creo que son casos absolutamente distintos. Son economías que no atraen capitales del exterior, que los bancos centrales emiten muchísimo dinero con la intención de compensarlo, y es un error. Esa fuerte inyección de liquidez de esos bancos centrales nada tiene que ver con lo que hacemos en Europa o en Estados Unidos, porque aquí, a pesar de ella, a pesar de que se está incrementando de forma muy intensa el dinero en circulación, nadie pierde la credibilidad sobre nuestra moneda. El problema es que nadie quiere cobrar
en bolívares venezolanos o nadie quiere cobrar en pesos argentinos, pero yo no sé de nadie que no quiere cobrar en euros o que no quiera cobrar en dólares. Bueno, hay gente que empieza a decir que no, por eso prefieren los bitcoins, por ejemplo, ¿no? Pero en general no tenemos ningún problema de pérdida de credibilidad en nuestra moneda, el dólar o el euro. He comentado antes que va a empezar a venir la inflación y así debería ser, pero desde luego no a tasas del 30%. Estamos hablando de una normalización hacia niveles del 2, del 3% en el conjunto del área euro y de Estados Unidos, que no es mucho, es verdad, pero una inflación al 2% año tras año, si tu ahorro no consigues una rentabilidad positiva, si lo dejas en depósitos o en renta fija a tipos del cero, pues cuando hayan pasado 10 años, pues has perdido un poder adquisitivo del 20%. Es verdad que en Argentina pierden un 30% en un año. Insisto, yo creo que son casos Argentina o Venezuela que no son extrapolables a lo que pasa en Europa o en Estados Unidos. Aquello es el ejemplo de hacer las cosas francamente mal. Aquí la expansión monetaria de los bancos centrales a nosotros no nos parece mal, sino al revés, nos parece favorable, nos parece adecuada para intentar estimular la economía y respecto al repunte de inflación, sí, hay que ir preparándose para esa normalización que nos obliga a los ahorradores a convertirnos en inversores e ir sesgando nuestras carteras en mayor medida hacia la renta variable, que es un poco lo que comentábamos al principio. Plan de estímulos de Biden, 1.900 millones de dólares, finalmente más de lo que en principio se esperaba, o una horquilla alta de lo que en principio se esperaba, y cheques directos a la población. Sí, ahí vamos dando pasos. Están pasando un montón de cosas, ¿no? En los últimos tiempos, que nos iba a decir que podíamos esquiar en la Castellana con mascarilla y tener que llegar a casa antes del toque de queda. ¿Quién nos iba a decir la política monetaria no convencional de los bancos centrales? ¿Y quién nos iba a decir lo de emitir un cheque y enviárselo directamente a una familia, ¿no? O tipos de interés negativos. Bueno, esto no es más que el ejemplo o la certificación de esta situación tan absolutamente extraordinaria por la que estamos pasando y en donde, bueno, hay que darle, iba a decir, a la imaginación y buscar cualquier fórmula que permita ese estímulo fiscal. El debate, o como economista, es si tienen o no los gobiernos que hacer un estímulo fiscal tan brutal. Yo soy de la opinión de sí. Esta crisis económica, a diferencia de otras, no se debe a excesos que haya podido cometer algún sector o que hayan podido cometer los ciudadanos. Esta crisis se debe a que las autoridades, y seguramente es lo acertado, han priorizado la salud a la economía y, por lo tanto, yo que tengo un negocio, o que tengo un restaurante o que tengo una tienda, me veo afectado por una decisión de los gobiernos y entiendo que me tienen que compensar, ¿no? Y por lo tanto, esa parte, insisto, esto es debatible, pero yo desde el punto de vista economista considero que no hay que criticar, al revés, que hay que incentivar el estímulo fiscal. Y porque además se produce otro fenómeno que tira por tierra lo que estudiábamos en la economía, en los manuales de macro, ¿no? Que cuando un gobierno se endeuda y además lo hace de forma tan importante, bueno, pues previsiblemente debería tener repuntes de los tipos de interés. Y no está pasando, más bien al contrario. Es verdad que en Estados Unidos la curva ha repuntado un poco, pero está a niveles del 1,2, como 1,10%, ¿no? Por lo tanto, en un contexto en el que la economía está sufriendo y en el que la economía real no tiene culpa de nada, hay que echarle una mano, y en la que los gobiernos pueden endeudarse en condiciones financieras tan absolutamente ventajosas gracias a la acción de los bancos centrales, yo creo que no hay que criticarlo, ¿no? No me atrevo a criticar, a valorar de forma negativa que un gobierno intente hacer todo lo posible para llevar a cabo ese estímulo fiscal. Y sí, y pensando en soluciones imaginativas como es ese cheque directo al ciudadano con la intención de que éste gaste y estimule la economía, ¿no? Como siempre en Europa llevamos varios pasos atrás, o vamos con retraso respecto a lo que se hace en Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, pues tomemos nota de ciertas medidas que tal vez terminen por imponerse también en Europa. Muchos inversores están mirando al dólar, fortaleciéndose, el euro, mirando a ver qué posición tomar, qué pueden hacer. ¿Deben tomar posición ahí defensiva o cómo veis ese movimiento del dólar? Muy bien, una de las lecciones que hemos aprendido en los últimos 12 meses, no es nueva, pero sí se ha vuelto a validar, es que el dólar al final es la moneda refugio. Europa, hemos creado un euro hace unos cuantos años, que nuestra idea era que sustituyera al dólar como la moneda de referencia, pero evidentemente no ha sido el caso y el dólar sigue siendo la moneda número uno, no solo en importancia en las transacciones y en los mercados financieros, sino también en los momentos de turbulencias y de inestabilidad
el dólar se aprecia. En los peores momentos de la crisis, en marzo o abril, el dólar llegó a cotizar a 1,07 y desde entonces, bueno, pues se ha depreciado hacia la zona actual de 1,21, 1,22. Nosotros estamos aprovechando estos niveles para comprar dólares, para incrementar la exposición en esta divisa que, vuelvo otra vez, es claramente la moneda refugio. Y porque además paga algo de tipos de interés. Antes comentaba, el bono a 10 años en Estados Unidos cotiza al 1,10, en España al 0%. El bono a 30 años en Estados Unidos está cerca de la zona del 2%, en Alemania al 0%. Bueno, pues ese diferencial de tipos de interés para un inversor europeo es atractivo y la posición de un dólar que se ha depreciado de 1,07 a 1,21 pues también hace atractivo, ¿no? Por tanto, un dólar que se ha debilitado junto con tipos de interés más altos, junto con ese efecto refugio en caso de que pase algo negativo en la economía y los mercados, es lo que nos lleva a recomendar la compra de deuda pública americana, que se puede hacer de forma directa. Uno puede comprar un bono de Estados Unidos como se puede comprar un bono de Europa, o a través, y esto es lo que siempre recomendamos, a través de fondos de inversión, ¿no? Hoy existe un montón, una oferta amplia de fondos de inversión, desde los cuales un particular puede comprar bonos denominados en dólares de Estados Unidos. Y eso es parte de esa adaptación de las carteras a lo que es un entorno global en donde, bueno, pues como digo, hay que aprovechar esa debilidad del dólar y ese diferencial de tipos de interés en aquel país. Y para terminar, Bitcoin, ¿cómo estáis viviendo la montaña rusa? Muy bien, la verdad es que nosotros como tal no invertimos en bitcoins, no podemos. Al final los fondos que asesoramos y las carteras tenemos que invertir en activos válidos para inversión, instituciones de inversión colectiva, y hoy por hoy todavía el bitcoin no es el caso. Por otro lado, la volatilidad es excesiva, y mira que gente como nosotros que nos dedicamos a gestionar carteras, pues evidentemente no tenemos miedo a la volatilidad. Es más, es algo que nos gusta, que haya volatilidad para poder obtener rentabilidades, pero en el caso del Bitcoin es incluso excesiva, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la gestión de carteras no estamos tomando posiciones en Bitcoin, todavía no, desde luego, pero estamos súper abiertos a analizar, lo estamos haciendo, el estudio económico que tiene la incorporación del Bitcoin, la emisión de estas monedas digitales, porque efectivamente eso puede ser uno de los elementos que distorsionen la arquitectura financiera internacional. Tiene pinta de que a futuro efectivamente van a convivir las monedas tradicionales, el euro, el dólar, el renminbi chino, con esas monedas electrónicas. Va a ser una realidad. Las monedas digitales va a ser una realidad que va a existir y, por lo tanto, bueno, pues como economistas tenemos que estar absolutamente abiertos y, sobre todo, a la tecnología blockchain. Se habla mucho del Bitcoin, pero el Bitcoin no es más que una aplicación de esa tecnología blockchain, que es donde nosotros queremos llamar la atención y donde aquí sí que estamos invirtiendo mediante fondos, mediante ETFs, en compañías que desarrollan blockchain y que se benefician de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain seguramente vaya a ser, ya lo está siendo, la grandísima transformación, y aquí sí que hay que ir posicionándose, porque la transformación que va a provocar un montón de esferas de la economía, desde las relaciones, desde las transacciones, desde los préstamos de forma directa, va a ser espectacular, ¿no? Por lo tanto, sí, abiertos claramente a lo que es el blockchain, abiertos claramente a invertir en blockchain, abiertos como economistas a lo que es el Bitcoin, pero de momento no abiertos a invertir en criptodivisas en nuestras carteras de activos financieros. Muchísimas gracias, David Cano, socio director de Analistas Financieros Internacionales. Buen día, buen fin de semana, buen negocio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Igualmente, cuidaos mucho. Un abrazo. Gracias, David.